Segunda ponencia con Miquel Masquiarán. Miquel es abogado en ejercicio desde el año 93. Es miembro liberado de la Asociación Sos Racismo Guipúzcoa, encargado de temas jurídicos, y también secretario de la Federación de Territorios de Sos Racismo del Estado español. A nivel de la Federación lleva varios años coordinando el informe anual sobre el racismo en el Estado español que publica la misma Federación. Y a nivel de Sos Racismo Guipúzcoa es colaborador del proyecto europeo Together sobre delitos de odio en Europa. Miquel nos va a hablar de dos iniciativas, o vamos a decir, programas. Uno es Era Berean, que es la red vasca de lucha contra los delitos de odio y la discriminación, que es una red compuesta por gobierno vasco y sociedad civil. Y luego pues nos hablará también de Together, el proyecto Together, que es un proyecto europeo de colaboración entre sociedad civil y fuerzas policiales en la visualización y denuncia de los delitos de odio. Miquel. Gracias. Sí, no sé... sí, ahora. Vale, eskerrik asko. Egunon, eta, hasiko naiz lehenbailen, zeren 25 minutu daukat okerrez banago. Así que, telegráficamente. Voy a empezar con una frase que les gusta mucho comentar a Xabier Ayerdi. De hecho, en el prólogo de un estudio que hizo Sos Racismo Vizcaya también la incluía, y que decía que cada palo aguante su vela. ¿Por qué empiezo por aquí? Porque el sector tercer sector, las entidades, la administración, en su caso la academia, esos eran los tres palos que él ponía, están, por decirlo de manera muy gráfica, condenadas a entenderse. Y entonces hay que buscar unos cauces y hay que buscar una interrelación. La academia tiene que descender a pie de obra a través de las entidades, la administración tiene que oír a la academia, tiene que oír a las entidades, hay que buscar ahí esa interrelación. En esa búsqueda de una colaboración y de un reconocimiento, yo les voy a comentar una experiencia que hemos tenido en Sos Racismo Guipúzcoa a través de este proyecto europeo que se llama Together. El proyecto Together nace en el año 2014 con fue formulado en su planteamiento teórico por Sos Racisme Catalunya, que también participó en él, liderado finalmente por nosotros, por Sos Racismo Guipúzcoa, y donde colaboró una entidad checa junto con otra de Chipre. En la parte que a nosotros nos tocaba, el proyecto Together abarcaba varias actividades, varias cuestiones, incluso la realización de un medidor de actuaciones discriminatorias. En lo que nos tocó a nosotros tenía que ver con la formación de cuerpos policiales en materia de discriminación. Y para esto, teníamos que acudir a esos cuerpos policiales, que en nuestro caso eran la Ertzaintza, en el caso de Sos Racisme eran los Mossos d'Esquadra. La puerta de acceso para que una organización como Sos Racismo Guipúzcoa pudiera ponerse en contacto a través de la Ertzaintza fue Biltzen. Y ahí Biltzen jugó un papel importante, fue nuestra puerta de entrada. Y junto con ellos organizamos unas jornadas de formación que luego tuvieron su ampliación en la participación también por parte de la Ertzaina de otras actividades que se realizaron en el contexto de este proyecto. Creo que fue una experiencia interesante, una prueba de que a través de la colaboración y del reconocimiento se pueden hacer cosas en dos ámbitos por parte de dos colectivos, por decirlo de alguna manera, tan aparentemente separados, ¿no? Como puede ser una entidad del tercer sector que está peleando todos los días por los derechos de las personas extranjeras y la policía.
Porque, a ver, la relación, es cierto, la relación del colectivo inmigrante con la policía es una relación en muchas ocasiones problemática, pero esa relación problemática la tenemos que solucionar desde el diálogo y la colaboración. En esa relación problemática, además, tiene sus características, yo creo. No es una relación con un condicionante ideológico. Es algo a tener en cuenta, es decir, salvo excepciones de una persona que lleve aquí ya muchos años, la población extranjera no ha tenido una percepción de una transición de la Guardia Civil a la Ertzaina. La población en general puede tener una relación favorable o desfavorable a un cuerpo autonómico policial como es la Ertzaina por un condicionante ideológico en la mayoría de ocasiones. No es este el caso de la población inmigrante, pero es cierto, no hay que olvidar que la población inmigrante en algunas ocasiones procede de países donde su visión de la policía la traslada también al país en el que está. Estas cuestiones hay que cuidarlas y hay que trabajarlas. Desde el diálogo, desde la labor que nos toca a las entidades y de la labor también, claro, que le toca a la Ertzaina. Las identificaciones por el perfil étnico evidentemente no ayudan a esta percepción más positiva que deba tener la población extranjera. Bueno, en eso estamos y creo que podemos seguir avanzando. Les voy a hablar ahora a continuación de otra experiencia en la que se ha participado desde Sos Racismo Guipúzcoa. Esta más cercana y más conocida seguramente, Era Berean. Era Berean es una red que está impulsada por Gobierno vasco, que nace allá por el año 2014 y que engloba 3 miradas: LGTBI, pueblo gitano y racismo. A través de entidades que forman parte de esos 3 ámbitos se generan y que están ubicadas en las 3 provincias, pues se genera una red de antenas que van recogiendo casos de discriminación en uno de los ámbitos más complicados, además, porque es el ámbito privado, y este siempre es el más complicado. Luego voy a hacer alguna reflexión sobre este asunto. Fue un trabajo de cocina que se alargó en el tiempo. Bueno, se alargó todo lo necesario para conformar una red que, en mi opinión, destacaría 2 cualidades. En la página web de Gobierno Vasco podéis acceder, Era Berean, para quienes queráis una idea más ampliada de esto. Y luego, además, se ha publicado, se llevan ya 2 ediciones del informe de actividades y de los casos, donde hay una descripción ahí muy detallada de los casos recogidos. Solamente una opinión, tanto tal vez personal, las dos potencialidades que creo que tiene Era Berean. Abarca 3 miradas. Yo creo, no conozco ningún caso, no significa que no existan, evidentemente, pero no conozco, la verdad es que no conozco en el ámbito europeo una organización de 3 entidades, 3 miradas unidas en el ámbito de la discriminación, impulsadas por una administración. Y esto, bueno, pues yo creo que es importante resaltarlo. O sea, esto sería un ejemplo de esos de buenas prácticas que se suelen poner en los proyectos europeos. Y tiene otra potencialidad, y es que no cierra la puerta a la judicialización. El Consejo de la No Discriminación por la Igualdad, que es en el ámbito estatal el organismo creado tras la aprobación de las directivas contra la discriminación, no puede judicializar los casos. No significa esto que deban ser todos los casos judicializados, pero no cerrar por lo menos la puerta a esa posibilidad es también una característica que desde luego le diferencia del Consejo y de otros organismos. Y ya por último, va cundiendo el ejemplo de Era Berean, es algo importante. Ayer mismo me pasaban la noticia de la firma de un convenio del Gobierno de Aragón con diferentes entidades, donde se estaban abarcando incluso diferentes miradas. Seguramente Era Berean algo ha tenido que ver en eso. Bueno, además se va cundiendo, va transmitiendo esa experiencia a otras comunidades. Muy brevemente, ¿qué hacemos ahí en Era Berean?
Se han recogido en el año 2016 49 casos. ¿Son muchos, pocos? Pues bueno, son los que son. Un dato. La FRA, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, en un estudio ya tanto no desfasado, pero bueno, que lleva ya unos años, cuantificó el número de denuncias y número de personas que no denunciaban. 80 y pico %, de manera muy breve, de casos de discriminación no se denuncian. Eso significa que estamos en la punta del iceberg, ¿eh? Entonces, bueno, pues 49 casos son 49 personas que, valientes ellas, se han tomado la molestia de acudir a una de esas oficinas de las diferentes entidades que conforman la red Era Berean y han expuesto su caso, ¿eh? Creo que no nos tenemos que fijar en la cantidad, sino en que estamos ante un ámbito donde se denuncia poquísimo y esos datos, bueno, en todo caso son algo más superiores también del 2015, ¿eh? Sirva también como referencia. Muy brevemente, el perfil de esas personas, bueno, en cuanto a los ámbitos que fueron atendidos, destaca migración y luego, en segundo lugar, sería LGTBI. No son datos para hacer la fotografía cuantitativa, ¿eh? A ver, hay que tener en cuenta que esto es lo que se recoge y da una fotografía, bueno, pues de cómo va el funcionamiento de la red. Es que ni me atrevería a decir que esto es la fotografía de la discriminación en Euskadi, ¿eh? Lleva poco tiempo esta red, se va nutriendo de muchas reflexiones. Vamos recogiendo estos casos y un observatorio, como puede ser Era Berean, pues te da esta fotografía, ¿eh? Y que desde luego en términos cuantitativos no es ese el elemento a tener en cuenta, ¿eh? La procedencia de las personas, por ejemplo, bueno, pues en su mayoría eran del Estado español. Esto, por ejemplo, sí da una pista y es lo siguiente. La mayoría de estudios lo que vienen a decir es lo siguiente. Cuando una persona llega aquí, tiene muy interiorizado que tiene que pagar un cierto peaje de discriminación y que si es discriminada en el trabajo, en el acceso a la vivienda, es como, bueno, eso que voy a tener que aguantar porque acabo de venir. La estabilidad administrativa lo que da es otra visión y el decir, yo no tengo que aguantar esto que igual lo aguantaba hace 5 años, pero ahora no, ¿eh? Estabilidad administrativa conlleva en muchos casos el denunciar determinadas actuaciones que no se denunciaban porque se entendían que era lo que había que hacer. Y el dato de la nacionalidad española lo que está dando es esa pista. Personas que ya en proceso de nacionalización o de haber adquirido la nacionalidad dicen, bueno, que el otro día fui a una inmobiliaria y me dijeron 4 burradas que no quiero aguantar, ¿eh? Vale. Perfil de las personas atendidas por esta red, en su mayoría son hombres. Y los indicios de discriminación pues eran claros en un 94% de los casos. El tipo de discriminación era una discriminación directa también en la mayoría de los casos, un 96%, indirecta en un 2%, ¿eh? No hay tiempo aquí para hacer ahora disquisiciones académicas de discriminación directa e indirecta. Bueno, vamos a dejarlo en casos claros donde me estaban discriminando. No tenía que deducir que me estaban discriminando. Vamos, por decirlo de manera muy resumida, porque no da tiempo para más diferenciaciones terminológicas. El ámbito privado era sobre todo el que se recogió en cuanto a número de denuncias. Sí. No quiero extenderme más porque luego me quedo sin tiempo para otras reflexiones que quiero hacer. Tenéis el informe en la página web del Gobierno vasco, en el link de Era Berean y podéis desarrollar ahí todos estos datos, ¿eh? Vale, continúo entonces. Solo 4 pinceladas para hacer algunas alusiones al ámbito privado
y a esas dificultades que tiene especialmente el ámbito privado. El ámbito privado es siempre muy complejo en cuanto a la búsqueda del elemento discriminatorio. En términos jurídicos hay todo un camino por desarrollar. Hay un montón de posibles actuaciones en el ámbito civil que no se han abierto. En fin, es todo un mundo por descubrir. Así de claro quiero exponerlo. Solamente dos ejemplos prácticos o que han ocurrido. Un caso que lo ha recogido Geitu hace poco. Tenemos a una chica que ha escrito un cómic. Es un cómic donde habla de la relación de dos chicas lesbianas, pero a través de un cómic. Y comienza a recibir pues, bastantes improperios, insultos, etcétera, en su Facebook, creo recordar, pero dirigidos a ella personalmente. Bueno, quiero exponer un ejemplo práctico porque creo que podemos estar aquí también personas donde digamos, bueno, la teorización está, ¿y yo qué puedo hacer? ¿O qué pasa en estos casos? Bueno, pues el problema que se encontró esta chica fue lo siguiente, que al ser insultos dirigidos a ella en su condición de persona, sí, lesbiana o perteneciente a un colectivo, etcétera, en la medida en que estaban dirigidos a ella, lo que pone es una denuncia por insultos a ella, ¿vale? Esos insultos, por lo tanto, se llevan por un artículo del Código Penal donde la pena que le vaya a caer o la pena fijada ahí en ese Código Penal es menor de 4 años, no llega, sería menor de 3 años. ¿Esto qué importancia tiene? Pues fijaros, tiene la siguiente importancia. Si yo quiero pedir la IP es la dirección del portal o de la dirección de Facebook de esa persona que me está insultando, no lo voy a hacer porque la pena que se solicitaba, la pena reflejada en ese Código Penal es menor de 3 años. En la práctica, luego las dificultades son muy importantes a la hora de poder llevar a cabo todo esto. ¿Cómo lo tengo que reconducir? Pues ayer, quienes estuvisteis ayer, se habló mucho de un artículo que es el 540, perdón, el 510. Entonces, si lo reconduzco por ahí, por ese 510 y diciendo, aunque me estén insultando a mí, yo como integrante del colectivo LGTBI, entonces esto es su discurso del odio, ahí sí se puede pedir la IP. Ahí sí se puede pedir. Bueno, un ejemplo práctico. Otro ejemplo que salió en la prensa, igual aquí no, pero bueno, aquí no, en fin, también aquí tal vez. En el Extrarradio de Bilbao, en Donosti, sale en la prensa un asunto cuando menos curioso. Hay un club de Atlético San Sebastián que no ha acondicionado sus instalaciones en cuanto a servicios, baños y no sé qué otra cosa a las mujeres. Bueno, y entonces un grupo político del ayuntamiento le dice, ¿qué pasa aquí? Ustedes no, el ayuntamiento que le diga algo. Claro, y el ayuntamiento ha pedido un informe, así que yo no voy a entrar, evidentemente, en más disquisiciones, puesto que el informe jurídico, muy sesudo él, dirá lo que tenga que decir. Pero el ayuntamiento dice, es un ámbito privado. Si yo le puedo decir al Club Atlético San Sebastián, acondicione usted... Bueno, ¿qué quiero decir con esto? En el ámbito privado es realmente muy complicada llevar al terreno de la discriminación, porque siempre entramos en un tema de dónde está la frontera entre mi voluntad, mi autonomía de voluntad, y dónde está una prohibición que pueda tener yo de no discriminar. En fin, ejemplos podríamos poner 1000, pero solamente os quiero hacer ver que una red como Era Berean trabaja en un terreno muy complicado, muy complicado. Yo puedo discriminarle a alguien pagándole menos, si está de acuerdo con que le pague menos. En fin, son muchos los ejemplos. Bueno, por seguir un poco avanzando... ya hemos hablado de esos, voy a 4 pinceladas más en esos consejos prácticos. Hemos hablado de lo de Facebook, el pantallazo, se puede acudir a una fiscalía, hay unas fiscalías especializadas. O sea, estoy hablando de cosas que puede hacer la ciudadanía, los que estamos aquí.
Pues saco un pantallazo, me voy a la Fiscalía y digo, a ver, ¿dónde está la Fiscalía Especializada de Delitos de Odio? Que me he enterado que hay por aquí en cada provincia una. Pues mire, acabo de ver esta barbaridad, actúe usted. Se puede hacer esto, se puede hacer. Vale, me he enterado de que a alguien le discriminaron en la entrada a una discoteca el otro día, mi amigo, el conocido de hoja de reclamaciones y denuncia. A nadie se le puede discriminar, evidentemente, por el color ni por el color, no por su condición religiosa. Otra cosa es probar que uno ha sido discriminado por eso. Inmobiliarias es otro sector donde se sufre mucha discriminación por parte de determinados colectivos. A uno le pueden negar el alquiler de un piso. Sobre esto podríamos tener discusiones académicas y habrá autores que digan sí, se puede, porque la autonomía de la voluntad, o en definitiva, mi piso lo alquilo a quien quiero. Pero si mi piso lo estoy poniendo en un servicio que es de atención al público, no es una actuación privada de arrendador o propietario, yo entiendo que no. Yo entiendo que no. Entonces, hoja de reclamaciones y a nadie se le puede discriminar en el acceso a la vivienda. Bueno, ayudarle o decirle, hay una red que se llama Era Berean, que he oído por ahí, son las cosas prácticas. Repito, 80 y pico % de denuncias no se tramitan. Bueno, y voy avanzando. Me van a permitir unas reflexiones, pero estas ya son más generales. Son más generales y querría conectar con algunas de las cosas que se hablaron ayer. Y son, en todo caso, ya unas opiniones más personales. Aquí ya no estoy hablando yo como Era Berean. En cuanto al discurso del odio, sí me gustaría comentar algunas cuestiones. El panorama que observo respecto al discurso del odio en el Estado español me preocupa, y me preocupa porque, lo voy a decir de manera clara y breve, porque tampoco tengo ya tiempo, se está solapando cada vez más el discurso del odio con el enaltecimiento del terrorismo. Y el enaltecimiento del terrorismo es un artículo muy concreto del Código Penal. Y esto lo que está conllevando es a una malinterpretación del concepto del discurso del odio, a una utilización y a un manoseamiento de este concepto, sobre todo por la parte política, que le llama discurso del odio a cualquier cosa. Y que si esto luego además lo tenemos que llevar al terreno judicial, nos encontramos con sentencias cuando menos estrambóticas. ¿Saben ustedes cuándo ha hablado el Tribunal Constitucional de discurso del odio? Pues en 2 ocasiones. Una, en el año 2015, en una sentencia cuando unos chicos quemaron una foto del rey. Eso no es discurso del odio. Ricardo, que ayer intervenía, decía la banalización del discurso del odio. Yo también hablo de banalización del discurso del odio, pero en otro sentido, en el sentido de que se está utilizando para unos fines políticos que terminan por desnaturalizar ese concepto. Y banalización del discurso del odio lo decía, además, no yo, un magistrado de uno de esos votos discrepantes en esa sentencia que les he comentado de la foto del rey. Justo un año después, apenas unos días, con apenas unos días de diferencia, sale otra sentencia del Tribunal Constitucional donde vuelve a hablar del discurso del odio, pero está refiriéndose a Tasio Erquicia en un acto de homenaje a una persona, Argala creo que era. Bueno, y eso es discurso del odio. A ver, lo estamos llevando a otro lado. La brecha entre la teoría y la práctica, creo que también es importante llamar la atención. O sea, sobre la teoría, el famoso artículo 510 ha dado origen a una literatura amplísima. Quienes seáis de ese ámbito jurídico, pues veréis cómo hay, además, artículos muy posicionados. O sea, los hay que lo critican, lo despellejan, lo descuartizan, y otros que dicen, bueno, no, porque esto no sirve y el adelantamiento de las barreras es la prevención, no hacemos... Bueno, pero luego vamos a la práctica. O sea, la práctica dice lo siguiente, yo solamente por citar, la memoria de la Fiscalía. Luego Aitor seguramente nos va a dar los datos de los atestados policiales que se instruyen en materia de delitos de odio. Pero luego, esos atestados policiales, ¿qué recorrido tienen?
Una cosa es un atestado policial y el atestado termina en sentencia o no termina en sentencia. Entonces, ¿de qué hablamos? Claro, atestados policiales, sí, 1.200 y pico, son datos del Ministerio del Interior. ¿Cuántos terminan en sentencias? La única pista que te puede dar es la memoria de la Fiscalía General del Estado. Y si hacemos incluso el contraste ahora con el 510, o sea, este artículo que nos decían que iba a ser que iba a ampliar las posibilidades de defensa, etcétera, etcétera, pues te vas a los datos del 2016 y tienes sentencias de las que haya tenido cuenta la Fiscalía, porque también esto manda narices. O sea, la Fiscalía Especializada de Delitos de Odio comienza su memoria diciendo a mí lo que me cuentan, porque no hay una coordinación, o sea, ni siquiera la Fiscalía Especializada sabe exactamente. Bueno, en fin. Vale, 6 sentencias de las que haya conocido la Fiscalía donde se haya aplicado ese artículo 510 en el año 2016. Eran más en el 2015, donde justo ahí en el verano se aplicó la modificación del Código Penal. En fin, ¿qué quiero decir con esto? La brecha entre la realidad y la práctica es importante. ¿Qué pistas nos puede dar esto? Y perdón, Amaya, porque ya voy terminando. El ámbito penal funciona en algunos sitios, en otros no. Por lo tanto, replanteamiento de ámbitos y herramientas, es decir, no todo es derivable al ámbito penal, no. El discurso del odio en concreto, no. Dicho así rotundamente tampoco, vale. El discurso ofensivo no debe ser manejado en el ámbito penal, entre otras cosas porque el discurso ofensivo no es ningún elemento delictivo. Tenemos que acostumbrarnos a que nos ofendan en las redes. Fijaros lo que acabo de decir. Pues sí, es así. Y cuando nos ofenden, contraargumentamos y mandamos otro mensaje. Pero no vayamos al juzgado, no es el sitio. El juzgado está para el discurso peligroso, que no es el discurso ofensivo. Las ideas no son objeto de ofensa. No son objeto de ofensa. Me pueden ofender a mí como persona, no a las ideas. Yo no puedo ofender al anarquismo, tampoco al Islam, Aunque alguien se sienta ofendido porque le han ofendido al Islam, lo siento, pero puedo ofender al Islam, por la misma razón por la que puedo ofender a la Virgen María, al cura y al Papa, por la misma razón. Esto es otra historia. Y si ahora lo unimos con los medios de comunicación, lo que decía ayer Ricardo es la colaboración de la ciudadanía, la articulación de unos medios, pero que están al margen de vías jurídicas, que no van a resolver este asunto. El Código Penal no está preparado para resolver el discurso del odio, lo digo así de claro. Delitos de odio tienen que ser claros, o sea, ojo, no claros en cuanto a ese delito de odio casi de manual, de cuadrilla, esquinges que patean a... Sí, claro, ahí tenemos todos los comentarios, los componentes. No, puede ser también el discurso del odio otras características, pero tenemos que acudir a la vía penal cuando sea la actuación claramente dañina, ofensiva, etcétera. Y hay otras alternativas. A ver, y solamente un ejemplo. Yo creo que es mucho mejor una multa del Ayuntamiento de Bilbao a un bar, multa ejemplarizante de unos cuantos miles de euros porque ha prohibido la entrada a no sé qué chico gay y que además ha salido en prensa, que el juicio que yo pueda ganar contra el dueño de esa discoteca, que al final es una inhabilitación para el cargo público de... No, eso no tiene el efecto. El efecto lo tiene la multa ejemplarizante, la administración, otras vías que no sean la penal. En fin, bueno, podría seguir extendiéndome en algunas cosas más, pero tampoco me quiero salir del tiempo, así que luego tiempo habrá para otras preguntas. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mikel. Podríamos escucharte mucho tiempo, ¿eh? Bueno, vamos a dar la palabra a Aitor